Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias fin de semana. Tenemos un programa cargado de información que usted no puede perderse, pero antes vamos ya con los titulares. Yanek Tello Gilardi advierte que ley que penaliza a menores viola normas internacionales. Sala Plena de Corte Suprema analiza presentar demanda de inconstitucionalidad contra ley sobre extinción de dominio. Poder Judicial inaugura nueva sede del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio en Lima. Además, todos los detalles sobre el 6º aniversario del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio. Y también Edman Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de Implementación de Unidades de Flagrancia del Poder Judicial, estará en nuestros estudios para hablar sobre el trabajo conjunto que se viene realizando. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. Les contamos que la presidenta del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, advirtió que la propuesta de procesar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos por delitos graves viola la Constitución y los tratados internacionales. Recordó que el Perú tiene un sistema de justicia juvenil enfocado en la reinserción social y destacó que solo el 2% de los adolescentes está involucrado en delitos con baja reincidencia. La presidenta del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, advierte que la propuesta legislativa que busca que los adolescentes de 16 y 17 años sean procesados penalmente viola la Constitución y los tratados internacionales que protegen los derechos de los menores. Estamos analizando si vamos a unirnos a la demanda de inconstitucionalidad que ya ha planteado la Defensoría del Pueblo, porque ya es una posición institucional que esa ley no armoniza con la Constitución ni con tratados internacionales. En ese sentido, afirmó que deben ser procesados primero como víctimas del sistema social. La presidenta del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, reconoció que existe un sistema de justicia penal juvenil en funcionamiento basado en la justicia restaurativa. Afirmó que este sistema no implica impunidad, sino sanciones adecuadas con enfoque en la reinserción social. Es una posición que se ha tenido incluso antes de que se promulgue la ley. Hay comunicados interinstitucionales, tanto del propio Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Ministerio Público, del Poder Judicial, en esta línea de entender que la posibilidad de disminuir la edad de los adolescentes para ser tratados, procesados y sancionados como adultos viola la Constitución, viola tratados internacionales. Tello Gilardi remarcó que menos del 2% de la población adolescente está involucrada en hechos delictivos, que en el índice de reincidencia en este grupo es muy bajo. Para ella, usar casos excepcionales como base para cambiar la ley general es una decisión errada. Por otro lado, la titular del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, resaltó como un hecho histórico el reconocimiento del trabajo de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque por su alta efectividad por parte del Congreso de la República. Esto es un hecho histórico porque es la primera vez prácticamente que un poder del Estado, como es el Congreso, a través de uno de sus congresistas, ha reconocido el trabajo del Poder Judicial a través de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. La titular del Poder Judicial dio estas declaraciones tras su participación en la sesión solemne por el 94º aniversario de creación del Jurado Nacional de Elecciones. La presidenta del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, señaló que la Sala Plena de la Corte Suprema está analizando interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley número 32-326, la cual modifica de manera sustancial el decreto legislativo número 1373 sobre extinción de dominio. La presidenta del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, señaló que la Sala Plena de la Corte Suprema está analizando interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley número 32-326, la cual modifica de manera sustancial el Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio.
Así lo sostuvo en su mensaje con ocasión del 6º aniversario de creación del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, un conjunto de órganos jurisdiccionales dedicados a perseguir los bienes obtenidos con el producto de actividades ilícitas. En la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, y se viene considerando que estas modificaciones estarían afectando principios constitucionales fundamentales, entre ellos la separación de poderes, la autonomía del Poder Judicial, la independencia de la función jurisdiccional. Añadió que estos cambios más bien estarían debilitando el sistema de extinción de dominio, lo que podría ser aprovechado por quienes tienen sus miradas puestas en el patrimonio mal habido. Tello Gilardi indicó asimismo que el Poder Judicial tiene una posición institucional muy firme sobre la extinción de dominio porque es un sistema muy positivo para el país. Esta acción buscaría garantizar la coherencia y supremacía de la Constitución, además de preservar la naturaleza autónoma y especializada del subsistema de extinción de dominio como mecanismo judicial legítimo y eficaz en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Agregó que esta suma refleja la incautación y recuperación de vehículos, inmuebles, dinero y otros bienes que ahora cumplen una función social, construcción de caminos, escuelas, hospitales y la ejecución de obras que impactan de manera positiva en la vida de miles de peruanos. La magistrada refirió también que entre los bienes extinguidos por provenir de actividades ilícitas figura más de 1 tonelada de oro procedente de la minería ilegal. Explicó además que la extinción de dominio es un proceso judicial por el cual se persigue al bien mal habido, pues el sistema está dirigido al testaferro, porque, según añadió, no hay delincuentes ni cabecillas de una organización criminal que tengan propiedades a su nombre. Asimismo, destacó el éxito del subsistema, pues se ha emitido más de 2.600 sentencias, de las cuales solo 26 fueron revocadas, es decir, el 82% del total no han sido impugnadas. Que ninguna reforma legislativa debilite la capacidad del Estado para recuperar bienes ilícitos y combatir eficazmente a las organizaciones criminales. Por su parte, el magistrado coordinador del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, juez supremo titular Manuel Luján Túpez, expresó su reconocimiento a Tello Gilardi y a los integrantes del Consejo Ejecutivo por la expedición de la Resolución Administrativa 131/2025 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Bien, y la titular de la Corte Suprema, Yanek Tello Gilardi, inauguró la nueva sede del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, ubicada en el Cercado de Lima, junto al juez supremo titular Manuel Luján Túpez. El evento, que marcó el 6º aniversario de este subsistema, contó con la participación del integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Johnny Cáceres Valencia, juezas, jueces y personal jurisdiccional y administrativo de la sede. Veamos. La titular del Poder Judicial señaló que esta sede refleja el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Constituye un hito institucional de profundo significado jurídico, político y ético, que refuerza el compromiso del Estado peruano con la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y todas aquellas formas de criminalidad que buscan debilitar nuestras instituciones y apropiarse indebidamente de patrimonio público. Tello Gilardi expresó que desde esta nueva sede se brindará un servicio de justicia célere, pero también idóneo. El Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio no solo permitirá, como de hecho así viene siendo, una respuesta jurisdiccional más rápida y eficaz, sino que dotará al sistema de justicia de un mecanismo idóneo para recuperar activos ilícitamente obtenidos con el debido respeto al derecho de defensa y al principio del debido proceso. Asimismo, la magistrada indicó que actualmente resulta imprescindible fortalecer los mecanismos institucionales que permitan restituir al Estado. Hoy más que nunca, resulta imprescindible fortalecer los mecanismos institucionales que permitan restituir al Estado y en consecuencia a la ciudadanía
aquellos bienes y recursos que han sido sustraídos, apoderados, obtenidos mediante actos ilícitos, afectando el desarrollo social, económico y moral del país. Recalcó que este esfuerzo no sería posible sin el trabajo conjunto y articulado con los demás operadores del sistema de justicia, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Policía Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros. La coordinación interinstitucional es y seguirá siendo la piedra angular para garantizar el éxito de esta jurisdicción especializada. A su vez, el juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema Nacional especializado en extinción de dominio, sostuvo que esta sede será un baluarte del Poder Judicial y que los magistrados estarán a la altura de las circunstancias y las exigencias. En el marco de la modernidad de la gestión del despacho, este edificio ha sido diseñado precisamente para ello, en donde va a poderse permitir la oralidad, la atención al justiciable de manera directa, de manera inmediata y el desarrollo de todos los procesos en el marco de la Constitución y el respeto a los tratados de derechos humanos y los demás tratados que el Perú ha firmado. El magistrado finalizó destacando que este logro es posible gracias a las transferencias y donaciones del Programa Nacional de Bienes Incautados, lo que permite a los jueces y juezas del subsistema de extinción de dominio contar con un mejor ambiente de trabajo para fortalecer el servicio de justicia. El Estado peruano el año pasado permitió que se pudiera tener un financiamiento específico para fortalecer extinción de dominio y con ese dinero ha podido sufragarse el alquiler, esto está alquilado por 3 años, y la implementación de todo el sentido, ¿no? Mobiliario, a efectos además no solamente de que los jueces y trabajadores tengan un mejor ambiente de trabajo, sino como ves es una sede amplia para que los justiciables puedan concurrir y recibir el servicio inmediato que requieren. Cabe señalar que en la ceremonia también estuvieron presentes el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Johnny Cáceres Valencia, así como juezas y jueces, gerentes y gerentas de la institución, personal jurisdiccional y administrativo que labora en esta sede del referido subsistema. Bien, y tal como lo adelantamos, ya está con nosotros el doctor Edman Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial. Hace algunas semanas se ha logrado la promulgación de esta ley, doctor. Muchas gracias por acompañarnos ante todo. Pero, ¿qué significa ello? Cuéntenos a nosotros y, por supuesto, a la población. Bien, gracias por la invitación. Efectivamente, el 23 de mayo del presente año se ha promulgado la ley 32348, que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva e implementa las unidades de flagrancia. Esta ley es de mucha importancia, pero también trae varias novedades. Una de las novedades es que incorpora dentro de esta comisión o dentro de este Consejo Nacional Especializado en Flagrancia al Ministerio de Economía y Finanzas, una institución, un poder del Estado, un ministerio de mucha importancia porque es justamente quien asigna los recursos. También incorpora dentro de este Consejo Nacional al director del INPE y al director general de la Policía. A diferencia de otras comisiones, la incorporación de estas instituciones, de los titulares de estas instituciones, va a cobrar importancia, pero también va a coadyuvar en la respuesta que se tenga que dar ante la inseguridad ciudadana. Es bastante importante lo que menciona porque, digamos, ¿cuál era el principal obstáculo en este trabajo que ya se ha venido realizando? Mire, el análisis que hemos realizado ha demandado la identificación de 3 grandes problemas para dar una respuesta inmediata ante la inseguridad ciudadana y para el funcionamiento de las unidades de flagrancia. El primer gran problema que hemos tenido es que no se había identificado la voluntad de parte de todos los operadores de justicia. El segundo problema era el marco normativo. Y finalmente, un tercer problema estaba referido al tema presupuestal. En este momento ya entendemos que todos los operadores de justicia son conscientes de la necesidad de redoblar esfuerzos, de coadyuvar en el tema de dar una respuesta inmediata ante la inseguridad ciudadana. Entonces,
creo que están comprometidos todas las instituciones para luchar y dar una mayor respuesta ante la inseguridad nacional. El segundo problema, desde el punto de vista normativo, se acaba de publicar la ley, que ese es un tema muy importante. Y finalmente el tema presupuestal. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para justamente requerir los recursos para la implementación de estas unidades de flagrancia. Y la incorporación del Ministerio de Economía y Finanzas dentro del Consejo Nacional de Flagrancia especializado en flagrancia delictiva va a ser muy importante. Claro, porque en realidad son grandes los resultados que hemos tenido con estas unidades de flagrancia hasta el momento. Son 25 las implementadas a nivel nacional en distintas partes de nuestro país, ¿no es cierto? Sin embargo, hacía falta también ese compromiso y, por supuesto, la promulgación de la ley para contar con todos los elementos que usted ha mencionado, ¿no es cierto? Pero había una sensación que no todos los detenidos, por ejemplo, por la policía llegaban a las unidades de flagrancia. ¿Cómo se está analizando esta situación? Fíjese, ahí tenemos dos aspectos. Un aspecto desde el punto de vista de voluntad, como repito, que a lo largo de este tiempo ha tenido que haber toda una labor de docencia de parte del Poder Judicial respecto a los demás operadores, y en alguna medida han entendido la importancia de conducir a todos los detenidos en flagrancia a las unidades de flagrancia. Creo que eso ya está de manifiesto, y a esto se ha sumado la ley de flagrancia. La ley de flagrancia establece que bajo responsabilidad los titulares tienen la obligación de disponer que tanto jueces, fiscales, defensores públicos y efectivos policiales trabajen a dedicación exclusiva en las unidades de flagrancia. Entonces creo que el marco normativo es de mucha ayuda en estos momentos. Claro, porque eso es lo que se quería, ¿no es cierto? Trabajar al unísono. Porque ¿qué era lo que pasaba antes? Por ejemplo, ¿no? Te robaban el celular, al final las personas tenían que esperar tanto tiempo para hallar justicia cuando se trataba de una situación pues latente, ¿no es cierto?, palpable. Entonces, frente a esta situación de inseguridad, era importante actuar rápidamente y, por supuesto, la promulgación de esta importante ley. Y sobre todo, para todos trabajar al unísono. Por ejemplo, ¿cómo se está realizando el tema de los peritajes en caso de requerirlos, ¿no? Bueno, siempre hemos señalado que hay una deficiencia marcada en lo que corresponde a la Policía Nacional. Lamentablemente, es una realidad, no tenemos los laboratorios suficientes a nivel nacional. Y peor aún en las unidades de flagrancia. Sin embargo, a partir de la ley que obliga a los titulares a disponer que los profesionales especializados trabajen en las unidades de flagrancia, entiendo que además con los recursos que han recibido en este año, las unidades policiales vienen en un proceso de adquisición de laboratorios. Esto definitivamente va a ser de mucha ayuda. Lo que sucede es que todo proceso de contratación toma algún tiempo, este procedimiento, ¿no? Entonces, entiendo que para los próximos meses las unidades de flagrancia ya contarán con el equipamiento en cuanto a laboratorios. En tanto suceda esto, la policía viene actuando de manera coordinada, ¿no?, redoblando esfuerzos para que la respuesta de parte de los operadores de justicia no se vea perjudicada. Cuéntenos, digamos, para que el televidente entienda cómo funciona este importante sistema. Por ejemplo, uno está en la calle, es víctima de un robo, estamos hablando de un celular, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Fíjese, las unidades de flagrancia, como su nombre lo indica, son unidades que van a atender solamente todos aquellos delitos en los cuales la persona que ha transgredido la norma sea sorprendida en flagrancia. Vale decir, con las manos en la masa o con masa en las manos, ¿no? Entonces, esta persona, una vez que es sorprendida en el hecho delictivo, va a ser detenida seguramente por un efectivo policial. O tal vez puede suceder incluso el arresto ciudadano, ¿no? Entonces, una vez detenida esta persona, inmediatamente debe ser conducida a la unidad de flagrancia. Ya no de la manera tradicional como sucedía hasta antes de la ley, que estas personas eran conducidas a las comisarías y de las comisarías se daba cuenta el fiscal, y esta situación ralentizaba el proceso y la capacidad de respuesta. Sin embargo, hoy en día, y a partir de la norma, estas personas son conducidas a las unidades de flagrancia. En las unidades de flagrancia entendemos que ya se encuentra un contingente policial encargados de las áreas de investigación, de criminalística, y en conjunto con
el fiscal, que es el titular de la acción penal, dispondrán las acciones o las medidas correspondientes respecto de los exámenes, pericias que correspondan, justamente para incoar el proceso inmediato, y de esta manera el órgano jurisdiccional competente tendrá que disponer o emitir la resolución administrativa correspondiente. Pero además, como toda persona que ha cometido un delito, tiene derecho también a la defensa. Estará presente la defensa pública con sus defensores, tanto penales como de víctimas, porque también hay que asegurar la defensa de la víctima. Hasta este momento, ¿cuántas sentencias se van dando en las unidades de flagrancia? Fíjese, el reporte que tenemos al día lunes de esta semana nos hablaba de 17.199 casos ingresados a las unidades de flagrancia. 17.199 casos ingresados a las unidades de flagrancia. Y han sido resueltos 14.966. Ello habla de gran efectividad, ¿no es cierto? Efectivamente, el 87% de todos estos casos ingresados han sido resueltos. Pero más allá de haber sido resueltos, lo importante es el tiempo de respuesta. Han sido resueltos en plazos menores a 72 horas. Esto demuestra que las unidades de flagrancia son altamente efectivas. Definitivamente, estamos viendo pues que un gran número de casos no solamente han recibido, sino también se han dado la sentencia de una manera inmediata. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la nueva norma con los adolescentes menores de edad? ¿No? Muchos de ellos sabemos que son menores infractores. ¿Cómo se está tratando este tema con la nueva norma, ¿no? Bien, sabemos que el Poder Judicial siempre ha sido respetuoso del ordenamiento legal. Sin embargo, también es necesario precisar que ya la Presidenta del Poder Judicial ha emitido un pronunciamiento respecto de este marco normativo. Ha considerado que es inconstitucional porque vulnera el artículo 4 de la Constitución, los derechos fundamentales de los menores, ¿no? En esa línea de ideas, los órganos jurisdiccionales están llamados a aplicar el control difuso, ¿no? Entonces creo que respecto a este tema, ya los magistrados aplicarán la norma conforme corresponde, siempre teniendo en consideración que también se tiene que garantizar el derecho de los niños y adolescentes. Ok, ya para ir terminando, ¿qué decirle a la población, digamos, frente a esta situación de inseguridad que nos ha alcanzado a todos de una u otra forma? Bueno, entendemos que hay mucha preocupación por parte de la población respecto a los temas de inseguridad ciudadana, el alto índice de criminalidad, la violencia. Sin embargo, debemos de transmitirles calma, paciencia, porque las unidades de flagrancia, si bien es cierto, están en un proceso de implementación, vienen para justamente dar una respuesta inmediata frente al delito. Tienen que confiar en el sistema de justicia. Cuando hablamos de justicia, no solamente nos estamos refiriendo al Poder Judicial, sino al sistema en conjunto: Poder Judicial, Fiscalía, Defensa, Policía Nacional, INPE. Entonces creo que de manera conjunta, de manera articulada y con el compromiso de todos los operadores, se va a poder combatir y reducir este índice de criminalidad. Ok, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir informando del gran trabajo que se viene realizando desde esta importante comisión. Muchas gracias. Y nosotros, por supuesto, volvemos con más información en Justicia TV Noticias fin de semana. Bien, gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias fin de semana. Les contamos que en el marco del aniversario del Subsistema Nacional de Extinción de Dominio, este mecanismo judicial se posiciona como clave para desarticular redes criminales y evitar que los delincuentes se beneficien de sus actos. A continuación, expertos internacionales comparten sus perspectivas sobre la experiencia peruana y nos cuentan cómo nos ve el mundo en estos 6 años de lucha contra la criminalidad. La extinción de dominio es un mecanismo judicial legítimo y eficaz en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, que ha dado resultados positivos para el Estado.
Un ejemplo de ello es lo que señala el coordinador del Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, Luján Tupes, quien dijo que el país sigue beneficiándose del dinero que se extingue a la criminalidad, superando los 630 millones de soles. En ese contexto, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, considera a Perú como un referente en la recuperación de bienes mal habidos. La experiencia peruana ha sido un referente en la región, en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, creo que a nivel internacional es un referente de la manera de cómo se deben recuperar activos provenientes de actividades ilícitas. Esta es la opinión de la experta internacional en extinción de dominio y lavado de activos, Sara Landines. Esta es la imagen que proyecta nuestro país al contar con un mecanismo judicial que fortalece la lucha contra el crimen organizado, afectando directamente su patrimonio. Por otro lado, Guillermo Alejandro Hernández, experto técnico de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Gafilat, agregó que el subsistema especializado en extinción de dominio muestra un avance importante, al igual que otros países que tienen la misma experiencia en recuperación de activos. Sobre todo porque también pone al Perú en mismos niveles que tienen otros países con experiencias sumamente positivas en materia de recuperación de activos, que al final es el objetivo que se persigue, al menos como parte del estándar internacional, que es justamente la recuperación de activos de origen ilícito, posteriormente resarcir el daño, y es justamente a través del subsistema de extinción de dominio que se puede contar con una herramienta sólida y que ha sido probada múltiples ocasiones en diversas partes del mundo y dentro de la región de América Latina para poder hacer frente a la economía criminal. Marco Antonio Villeda, juez de extinción de dominio de Guatemala, resaltó el compromiso de la justicia peruana para combatir la criminalidad a través de este subsistema. Un ejemplo del compromiso que tiene la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia el Estado peruano con el tema de combate a aquellos bienes que son de origen ilícito. Agregó que este procedimiento legal envía un mensaje claro tanto a los delincuentes como a los ciudadanos honrados que obtienen su patrimonio lícitamente. Un mensaje claro a los delincuentes de que el Estado peruano no va a seguir tolerando que las personas acumulen patrimonio a partir de actividades ilícitas. Es un mensaje tanto para las personas que delinquen como también para el ciudadano honrado, para hacerle saber que también la honradez tiene un premio. El Estado, en la medida de que el Estado peruano va a dar la protección constitucional al derecho a la propiedad privada solo en aquellos casos cuando este patrimonio sea producto del trabajo honrado. Finalmente, el juez coordinador nacional, Manuel Luján Tupes, expresó que se seguirán avanzando y trabajando para mantener un Estado de Derecho. Así que seguiremos dando la batalla hasta donde sea posible en bien de la patria. Bien, y ahora les contamos que en el marco del 6º aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, Justicia TV presentó un informe especial que usted no puede perderse, donde se resalta los logros, avances de este importante subsistema en la lucha contra el crimen organizado, corrupción, lavado de activos, minería ilegal, trata de personas, terrorismo, entre otros delitos graves. La extinción de dominio ha permitido al Poder Judicial recuperar bienes adquiridos de manera ilícita, contribuyendo a la reducción de la impunidad y fortaleciendo el sistema de justicia. Veamos. En el mundo criminal solo interesa el fin y no los medios. Durante años, el crimen organizado edificó imperios de lujo sobre la miseria de miles. Lavó dinero a través de empresas fantasmas. Extorsionó a centenares de víctimas sin importar el olor de las calles, comprando silencio con miedo. Por mucho tiempo, los delincuentes parecían actuar impunemente hasta que una ley cambió sus planes. La extinción de dominio, herramienta eficaz para hacer frente a la criminalidad.
La extinción de dominio es un proceso legal que permite al Estado el decomiso sin condena, es decir, retirar del comercio ilícito los activos utilizados u obtenidos fuera de la ley. Busca prevenir y combatir la criminalidad organizada, corrupción, minería ilegal, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, entre otros flagelos que azotan a nuestro país. ¿Qué supone el crimen? El crimen es un negocio, como cualquier negocio. ¿Qué es lo que necesita un negocio para vivir? Liquidez. Si existe liquidez, el negocio crece. Si no hay liquidez, el negocio baja. Eso es lo que pasa con el crimen organizado. La extinción de dominio nos permite quitarle al crimen lo que nunca le perteneció. No se necesita condena penal previa, solo probar que ese bien tiene un origen ilícito. A diferencia de un proceso penal que puede tardar años, la extinción de dominio es mucho más célere y puede concluir en 6 u 8 meses. Es justicia rápida, directa y sobre todo eficaz. Vamos por aquí, están entonces iniciando este trámite. Vemos al asistente, al secretario del juzgado del subsistema especializado en extinción de dominio, vemos a los miembros de la policía y también de la fiscalía que están actuando este día. Fue en mayo de 2023 que esta lujosa residencia de La Molina, a nombre de Mari Seguraneira, esposa del exgobernador del Callao, Félix Moreno, fue incautada por el subsistema de extinción de dominio. Ese día, las autoridades llegaron a la residencia y al no encontrar respuesta, se tuvo que ingresar para hacer cumplir la orden judicial. Justicia TV transmitió en vivo y en directo aquella incautación del inmueble valorizado en más de $1 millón. Los miembros de la policía ingresan entonces al inmueble. Desde su creación en el 2019, el subsistema de extinción de dominio ha recibido 10.000 casos, de los cuales 2.695 cuentan con sentencia. El 82% del total de procesos resueltos por jueces y juezas del subsistema no han sido impugnados ni cuestionados por los investigados, lo cual demuestra el éxito de este importante mecanismo. Uno de los casos emblemáticos ha sido relacionado al tráfico de armas, en el que se logró recuperar $8 millones de paraísos fiscales, en donde el empresario israelí Moshe Rothschild, vinculado a Vladimiro Montesinos, destinó fondos ilícitos. Y en todas las instancias dijeron que era un proceso constitucional, que no se había violado sus derechos y que ese dinero debía regresar al Perú. Ese dinero volvió al Perú y sirvió en ese momento para varias cosas, pero entre otras para poder comprar vacunas en el tiempo de la pandemia. Así, lo que alguna vez fue utilizado ilícitamente se pudo convertir en símbolo de esperanza. Y es que no solo se logra recuperar dinero en efectivo, sino metales como el oro, inmuebles, vehículos. Incluso muchas de esas unidades con las que se delinquían ahora recorren las calles para dar seguridad, servicios de salud o para llevar justicia itinerante. Así se asignaron vehículos a diferentes sedes judiciales. También se asignó un vehículo a un alejado colegio de la localidad de Rumizápa, ubicado en la provincia de Lama, San Martín, con el que se beneficiará aproximadamente a 200 niños. Es el PRONAVI que se encarga de entregar los bienes incautados a instituciones públicas con el objetivo de mejorar los servicios que brindan a la ciudadanía, beneficiando a miles de peruanos. Desde el 2019 hasta el primer trimestre del presente año, el Poder Judicial ha logrado recuperar más de $172 millones. La presidenta del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, se pronunció sobre los logros obtenidos desde el Congreso de la República. 82.2% del total de procesos resueltos no han sido impugnados. El sistema es bueno. El sistema responde a la realidad que estamos viviendo, especialmente ahora de inseguridad ciudadana, de minería ilegal,
del crimen organizado. A 6 años de la creación del subsistema de extinción de dominio, se cuenta con 3 salas superiores y 22 juzgados de extinción de dominio, logrando avances en la lucha contra la corrupción y las grandes organizaciones criminales que acechan y ponen en riesgo la institucionalidad democrática y seguridad ciudadana. Han sido años difíciles, años de esfuerzo. Nos han colocado al Perú como un referente de este proceso. Estoy convencido que una de las mejores cosas que tiene el proceso de extinción de dominio sirve para devolverle la fe a las personas en saber que el crimen no puede generar riqueza. La extinción de dominio no solo recupera bienes, recupera confianza, porque cuando el Estado le gana al crimen, no solo ganamos todos, sino que podemos empezar a soñar con un futuro mejor. Y es que soñar con un futuro mejor es lo que queremos todos y todas, por supuesto. Desde aquí saludamos una vez más al equipo del Subsistema Nacional Especializado de Extinción de Dominio que hace frente a la criminalidad. Bien, se nos ha ido el programa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos, como siempre, por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina, además por las redes sociales del Poder Judicial. Soy Giovanna Argandoña y ha sido un placer haberlos acompañado. Conmigo será hasta el próximo fin de semana.